La paz de nuestro Padre Yahweh, bendito sea, y el amor de Yahushua el Mashiach sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, y bienvenidos a esta Havdalah Shabbat, de esta apartado de Shabbat, ya casi para la entrega del mismo. Y le damos gloria y alabanza a nuestro Padre que nos concede vida de este hermoso día, de poder estar en esta parte clara y de reunirnos a través de este medio llamado Internet. Nos gozamos y rogamos a nuestro Padre que su Santo Espíritu, que nos concede a través del Mesías, more en cada uno de ustedes para que podamos cumplir con aquello para lo cual nos ha llamado, para hacer luz a las naciones. Bienvenido, hermano Francisco. Fuerte abrazo. Shalom, mi querido Moshiach. Amén, amén. Y bueno, saludos a todos los hermanos Yahin que nos ven a través de estos medios virtuales. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos concede una tarde de Shabbat bastante calurosa, muy sabrosa. Y bueno, estamos acá para compartir la bendita palabra de nuestro Padre, mi querido Baj. Amén, así es. De igual manera, también contento porque estamos en casi iniciando el mes 10º, ¿verdad? Y como ya tenemos por sabido y por entendido, nos estamos acercando al inicio del mes, donde vienen las festividades de la primavera, claro, en Israel y en todas las zonas del mundo, en la parte templada, ¿no? Que ellos sí ven las estaciones, la primavera y el verano, otoño, invierno. Claro, acá en esta región, en la parte ecuatorial no se ve, no se nota, en la parte central no se nota, pero sí nos gozamos de igual manera con todos los hermanos. Vamos a seguir exaltando a nuestro Padre Celestial en esta tarde a través de un hermoso salmo, por lo cual, amados hermanos y hermanas, en donde estás, les invito a que abramos nuestra Tanaj en el libro de los Tehilín, de los Salmos, en el número 21, en el Salmo número 21. Dice así: para el director de música, alabanza de David. Yahweh, el rey se alegra en tu fuerza. Cuánto se goza en tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado la petición de sus labios, pues los has recibido con bendiciones. Corona de oro fino le pones en su sien. Vida te pidió y se la diste. Una vida larga y duradera. Grande es su gloria por tu victoria. Lo has dotado de esplendor y majestad. Lo has bendecido para siempre. Lo alegraste con el gozo de tu presencia. Por cuanto el rey confía en Yahweh, por el amor de Elión, no será conmovido. Tu poder alcanzará a todos tus enemigos, tu derecha alcanzará a tus adversarios. Los pondrás a arder como un horno en el tiempo de tu ira. Yahweh los destruirá en su indignación, con fuego los consumirá. Borrarás de la tierra su posteridad, de entre los seres humanos su linaje. Ellos han querido hacerte el mal, pero aunque fraguaron planes, no tendrán éxito. Pues tú los pondrás en retirada cuando apuntes tu arco hacia sus caras. Levántate, Yahweh, con tu fuerza, y cantaremos y celebraremos tus proezas. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Amén. Bueno, hacemos tefilá, amado Baj. Claro que sí, hermano. Vamos a darle unas palabras de gratitud a nuestro Padre Celestial. Amén. Él ya conoce nuestro corazón y nuestra mente, y elevemos en oración este gozo y alegría de este día santo, de este Shabbat, el deleite. Así es. Amén. Amén. Le acompañamos. Bendito Padre Celestial, Hakadosh Baruchu, Baruch Shemot, te damos gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Bendito seas Yahweh Sebaot, a ti clamamos, Padre, a ti elevamos nuestras palabras de agradecimiento, de gozo, Padre. Te ruego primeramente para que siempre tú estés con nosotros, que tu diestra no se aparte de nuestras vidas, Padre, que tu rostro siempre se pose sobre nuestras familias, para guardarlos, para protegerlos, para bendecirlos y sobre todo para encaminarnos en el temor de tu palabra y en la confianza y la fe en el testimonio de tu Hijo, nuestro
nuestro Mesías, Yahushua. Te damos gracias por tu amor inmerecido. Te damos gracias, Padre, por tanto cariño, por tanto cobijo que tú nos has dado. Bendito seas, Yahweh, el Elohim de Israel, Elohim de nuestros padres, a quien nosotros servimos. Y en este día, Padre bendito, nosotros exaltamos tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque tú eres bueno, Padre, y nos ha dado a conocer las maravillas de tu Torah. Y hubiéramos perecido si no fuéramos porque andamos en tus mandamientos. Gracias te damos, Padre, por el amor que tú nos has provisto. Gracias, Padre, por las maravillas de tu palabra, por las maravillas de tu Torah, por tu creación, por el testimonio de tu Hijo, nuestro Mesías Yahushua, y por todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes, amigos y visitantes que nos ven a través de estos medios. Que sea de mucha bendición este compartir de tu palabra, y te exaltamos en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gozosos estamos porque hoy vamos a compartir con ustedes la parte 3 de un tema muy hermoso, que es las funciones del Mesías, su rol sacerdotal en su tercer parte, y la tercera que culmina esta pequeña, porque hace falta después la parte monárquica. Correcto. Si nos lo permite, podremos conocerla posteriormente. Y a cargo del hermano Francisco, que nos la va a presentar. Así que le pedimos al Todopoderoso que llene de sabiduría al varón, y que sean su palabra con denuedo, y que la edificación sea para el cuerpo del Mesías Yahushua aquí en la tierra, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial Yahweh. Adelante. Amén, amén. Amén, amado. Muchas gracias. Y bueno, primeramente vamos a colocar por acá la presentación. Permiso por acá. Bien, vamos a tratar de hacerlo un poco más instructivo. Muy bien. Moshi, si es tan amable, ¿me puede indicar, por favor, si se ve bien? Ya cargó, ahora tiene que ponerla en pantalla completa. Muy bien. Lo tenemos por allí, ¿verdad? Todavía no sea, ahora sí. Muy bien, amados Sahim. Para todos, nuevamente, Shalom Alejem. La paz sea sobre ustedes y Shabbat Shalom para todos los hermanos, amigos y visitantes que nos ven y nos siguen a través de esta cuenta de Facebook, Asamblea Yeshua Metzudah. Recuerden igualmente suscribirse y también visítenos en nuestro canal de YouTube, Yeshua Metzudah, y por nuestro website www.fortalezads.net. Mi nombre es Francisco Araque Zaken, anciano dirigente de esta congregación israelita, Yeshua Metzudah, que significa fortaleza de salvación, desde Panamá, y les invitamos a que estén atentos a esta serie de estudios en la cual esta tarde de Shabbat estaremos o comenzaremos a ver la tercera lección o enseñanza de esta serie que hemos llamado Funciones del Mesías, Rol Sacerdotal. Y es extremadamente importante que usted vea y estudie las clases anteriores, las cuales va a conseguir en nuestro canal de YouTube, Yeshua Metzudah. Allí usted podrá conseguir la primera parte y la segunda parte de esta serie tan importante que debemos entender para conocer muy bien acerca de por qué el Mesías tuvo que hacer este sacrificio por nosotros. Entonces, estén muy atentos a este tema, es de vital importancia que avancemos en el entendimiento histórico, profético y escritural acerca de quién es el Mashiach. Muy importante que gracias al Padre Todopoderoso por aquellos maestros que nos enseñan, que nos transmiten. Y este estudio fue hecho en base a un libro que se llama El Mesías Judío, una perspectiva hebrea, una perspectiva judía de lo que es el Mesías, ¿sí? Vamos a comenzar, amados Zahim. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, batzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, soberano Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el hablar de tu Torah. Bendito eres tú, soberano Yahweh, que da la Torah. Bueno, amados Zahim, aquí tenemos el tema, funciones del Mesías, el rol sacerdotal, parte 3. En las clases anteriores de esta serie de estudios, estuvimos hablando de aspectos históricos y proféticos
que nos hablan de la primera y segunda venida de Mashiach. Y que cuando hablamos de las funciones del Mashiach y el entendimiento que se tenía en esa época acerca del rol del Mashiach, estuvimos viendo que surgen dos opciones primarias acerca del pensamiento del pueblo judío de ese entonces. Estamos haciendo una recopilación, estamos haciendo un recorderis de lo que fueron las dos clases anteriores. Entonces, dos propuestas judías surgieron para los tiempos de nuestro Mesías y antes de nuestro Mesías, como resultado de ese mundo de interpretación del cual nosotros estamos alejados 2000 años en el tiempo. Entonces, ¿cuáles fueron esas opciones? Tenemos aquí la primera opción, ¿verdad? Habían dos opciones en cuanto a cómo se manifestaría la identidad del Mesías. La primera opción fue que el Mesías judío no es una persona particular, sino diferentes personajes específicos con roles asignados a cada uno en favor del pueblo de Israel y del mundo en general. Y también tenemos la segunda opción, que es que el Mesías judío es una persona específica, un solo individuo que realiza varias funciones mesiánicas en diferentes tiempos a favor del pueblo de Israel y del mundo en sentido general. ¿Sí? Aquí tenemos las dos propuestas que se manejaron en los tiempos previos a la venida de nuestro Santo Maestro Yahushua, nuestro Mesías. Y como les comenté hace un momento, estamos solamente haciendo una recapitulación. Por eso nuevamente les invitamos a que puedan estudiar y ver las dos enseñanzas anteriores que están en nuestro canal de YouTube, Yeshua Metsudah. Entonces, tenemos estas dos opciones, pero como creyentes en Yahushua, como Mashiach que somos, luego de revisar las fuentes bíblicas que tenemos y luego de revisar el maravilloso mundo intelectual y espiritual para los días de Mashiach, nos inclinamos con seguridad a la segunda opción, que el Mesías prometido en la Torá y los profetas es una misma persona que realiza varias funciones mesiánicas. En este sentido, hablamos del Mesías realizando dos funciones cruciales en la redención de Israel y del mundo. ¿Cuáles son estas dos funciones? Primero, tenemos la función del Mesías con su rol sacerdotal. Y como resultado de esa función, tenemos también la función monárquica. ¿Sí? Que sería, en este caso, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. También vimos en los temas anteriores, en las clases pasadas, cómo las ideas fundacionales de las interpretaciones de la información disponible dieron como resultado varias ideas mesiánicas, de cómo las circunstancias del momento histórico llevaron a la conclusión en primera instancia de un maestro de justicia, luego el entendimiento de dos Mesías, uno secular de la casa de Judá, el rey Mesías, y otro sacerdotal de la casa de Aarón, que es lo que se conoce como el Mesías sacerdotal. Al hacerlo así con la clara idea de rectificar el monopolio asmoneo, esto es historia. El monopolio asmoneo tenía la idea, o para ese tiempo cobra vida, la idea de dos Mesías, cobran formas. Para los esenios, la separación de poderes, tanto sacerdotal y real, era una necesidad ante la unificación de los mismos por los asmoneos. Es decir, que los asmoneos, ¿verdad? Después de la guerra de los macabeos, que tuvo lugar para los tiempos de lo que hoy se celebra como Hanukkah, se coloca sobre lo que fue Israel una dinastía que fueron los asmoneos, la cual ellos unificaron, no de buena manera, unificaron lo que fue el reinado de Israel, unieron los dos poderes. Entonces, ya después con la interpretación que le dieron los esenios, debido a que ellos no estaban de acuerdo, porque nunca a través de la Torá ambos poderes habían convergido en una sola institución o en un solo individuo, ¿verdad? Siempre se propuso esto para el Mesías, pero debido a todo este tipo de situaciones,
se gestaron interpretaciones primero de un maestro de justicia y luego se gestó la idea o la interpretación de dos Mesías diferentes, no uno solo, sino de dos Mesías. También vimos que con la llegada y la opresión del Imperio Romano para la época y del sometimiento de la tierra sagrada, de la tierra santa, se entendía que el pueblo había pecado contra Elohim y que para poder volver a ganar su favor era necesario en primera instancia un Mesías sacerdotal que ayudara a través de un sacrificio, ¿verdad? Que ayudara a través de un sacrificio a unificar nuevamente o hacer las paces con Adonai Yahweh. Y en el horizonte, no como prioridad, estaría el rey Mesías o el rey o el Mesías monárquico. Pero luego del avance del tiempo y las frustraciones nacionales preñadas de asesinatos, muertes, abusos caracterizados por la corrupción religiosa y política del momento, la figura de un Mesías davídico toma precedencia. ¿Qué decía el pueblo? Necesitamos un Mesías rey, no un sacerdote ungido o un Mesías sacerdotal. No necesitamos eso ahorita, sino que necesitamos un Mesías fuerte que quiebre el yugo de Roma y nos traiga la paz anunciada por los profetas. Ese ya era el pensamiento que se tenía, pero que debido a la presión y maldad que acechaba a nuestro pueblo, se olvidaron del siervo sufriente, y en ambas clases estuvimos hablando que de qué me sirve que venga un Mesías rey, un Mesías monárquico a traer la edad mesiánica, a instaurarla, quitar el poderío de Roma y sanear, purificar y limpiar la tierra de toda maldad y corrupción, si el obstáculo que nos impide entrar a ese mundo venidero mesiánico, ese obstáculo no ha sido removido. No tendría ningún sentido que para ese momento histórico llegara el Mesías ejecutando su rol monárquico, saltándose el rol sacerdotal. Si ninguno de los de ese tiempo presente y en el futuro, hasta nuestros días en tal caso, nunca hubiésemos podido entrar a esa edad mesiánica, ya que no hay sacrificio a través de la Torá que elimine los pecados más graves, pecados de muerte que no tienen perdón en la Torá, pero que a través del sacrificio del Mesías sacerdotal se logra la purificación de esos pecados y se nos da acceso a poder prepararnos y recibir al Mesías Rey. Entonces, así como no podemos comenzar a estudiar las Escrituras por el final y culminar por el principio, no podemos esperar un Mesías Rey si no ha venido el Mesías sufriente en su rol sacerdotal. Dicho esto, amados ajín, amados amigos, estimados oyentes, dicho esto y en resumen, en la antigüedad, los sabios y ancianos interpretaron que habían de venir Mesías, sino tres Mesías. Miren el tipo de pensamiento que había debido a las circunstancias y a la opresión que existía en ese tiempo. Debido a la guerra, a la acechanza del Imperio Romano para el tiempo, para la época, se logra incluso tener una interpretación de que iban a existir en el transcurso del tiempo tres Mesías. El primero, que uno vendría ¿de dónde? De la casa de Aarón como el Mesías sacerdotal, o cumpliendo su rol sacerdotal. Otro que vendría ¿de dónde? De la casa de David como el Mesías rey, recordando el pacto que hizo nuestro Padre Celestial con Melech David, con el rey David, acerca de que nunca faltaría un descendiente de su linaje reinando ¿sobre quién? Sobre Israel. Y también tenemos un tercero que vendría por promesa divina, según el orden de Melquisedec. Sin embargo, y debido a todo el detalle que hemos presentado en base a las Escrituras, todas esas funciones son cumplidas en su tiempo a través de un solo individuo. ¿Quién es? Yahoshua, el hijo de Elohim Yahweh, el Mashiach Yahoshua. Ahora bien, debido a las interpretaciones y la búsqueda de Mashiach en la Torá y el misterio que fue Mashiach en el Tanaj, Antiguo Pacto, tan mal llamado Antiguo Testamento, hubo otras interpretaciones bíblicas que aportaron información acerca de cómo sería el proceso demostrativo de las facultades que elevarían a dicho individuo al título verdadero de Mashiach. Y uno de esos detalles
fue la resurrección, o uno de esos requisitos fue la resurrección. En las escrituras hebreas o el Tanaj no hay un tema contundente acerca de la resurrección, tanto general como del Mashiach, y que a la vista incluso de los literalistas les lleve a la conclusión de decir que no existe tal cosa como la resurrección. Incluso tenemos un caso en el cual los descendientes del linaje de Tzadok o de Aharón, ¿verdad?, que no creían en la resurrección ni de los muertos ni del Mashiach, y confrontan a Yahushua de una manera de probarlo o burlarse de él. Ya vamos a ver la cita. En resumen de esta pequeña porción, incluso tenemos interpretaciones en las escrituras que se logró a través, o se logró sacar de la palabra a través de la conexión que tiene el hombre cuando es llenado de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Y eso logró incluso gestar, sacar una verdad que estaba oculta acerca, en este caso, de la resurrección. Y así como se sacó una interpretación acerca de la resurrección, también se da, ¿verdad?, una interpretación acerca de cómo y quién, en tal caso, iba a ser el Mashiach. Pero vamos a ver cómo incluso los que se aferran a veces a lo literal de las escrituras no pueden ver el espíritu de la Torá. Ojo, no estoy diciendo de que no tengamos que ver, no tengamos que estar atentos a esa palabra literal, a lo que nos ofrece la escritura, a lo que nosotros podemos ver, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar esa conexión que nos revele esos secretos que tiene la bendita palabra de nuestro Padre. Obviamente ya la mayoría de toda esa palabra ha sido revelada. A nosotros lo que nos compete es obedecerla, ¿sí?, creerla, buscar entenderla y llevarla por obra para enseñarla de la mejor manera posible. Entonces, Moshiach, ¿será que por favor me puede leer esta cita si es tan amable? Es Mateo 22. Mateo 22, del 21 al 23. Vamos para allá. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Mateo 22. Sí, amado, Mateo 22, del 23 al 33. Del 23 al 33. Ok. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron: Rabí, Moshe dijo que si alguno muere sin hijos, su hermano deberá casarse con su esposa para levantarle descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos entre nosotros. El primero se casó y murió, y como no tenía descendencia, le dejó su esposa a su hermano. Lo mismo sucedió también con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos ellos, murió también la mujer. En la resurrección, siendo que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será esposa? Entonces Yahoshua les dijo en respuesta: ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Yahweh. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los mensajeros que están en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les habló Yahweh cuando dijo: yo soy el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac y el poderoso de Jacob? Él, el poderoso, no es un poderoso de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes quedaron maravilladas de su enseñanza. Amén. Amén. Muchas gracias, y le pido disculpas a los hermanos que están viendo, pues tenemos quizás debido al clima tan caluroso, la conexión a internet está un poco lenta y por ende pues tenemos quizás cierta transmisión que se ve un poco borroso las imágenes. Esperemos que en el transcurso de la enseñanza se pueda mejorar un poco más la calidad, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Moshiach. Aquí el Mashiach Yahoshua avala la interpretación que los sabios de la antigüedad habían hecho de las escrituras al enseñar acerca de la resurrección de los muertos. Miaj, si es tan amable, me puede leer Oseas 6, versos 1 al 3, por favor. Oseas 6, del 1 al 3. Del 1 al 3, sí. Vengan,
Volvamos a Yahweh. Él atacó y Él puede curarnos. Él hirió y Él puede vendarnos. En 2 días nos sanará otra vez. Al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Procuremos la obediencia a Yahweh y llegaremos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como el alba y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Amén. Amén. Ok. En base a estos pasajes y otros pasajes de las escrituras hebreas, surgió la interpretación bíblica de la resurrección, que como ya vimos, nuestro Mesías la avaló con su respuesta a los saduceos. Pero aquí estamos hablando de una resurrección general de los muertos, de la cual ya hemos hablado en otros temas y que les invitamos también a ver en nuestro canal de YouTube. Tenemos un tema de lo que es la resurrección de manera general, ¿sí? Entonces, hay profecías que hablan de la resurrección del Mesías y tenemos una en especial que fue interpretada en la boca del Shaliach Kefa, del emisario Pedro, del apóstol Pedro. Mi querido Moshiach, ¿me puede leer por favor Hechos 2, versos 22 al 32, si es tan amable? Hechos 2 del 22 al 32. Correcto. Varones israelitas, escuchen estas palabras. A Yahoshua el Nazareno, un varón aprobado por Yahweh ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Yahweh entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben. A este, entregado por el determinado consejo y la presencia del poderoso, ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de hombres sin ley, clavándolo en el madero. Pero Yahweh lo resucitó, librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Porque David dice, refiriéndose a él, yo veía a Yahweh siempre delante de mí, porque a mi derecha está él, para que yo no resbale. Por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. Porque no dejarás mi ser en la fosa, ni a tu fiel dejarás ver corrupción. Me hiciste conocer las sendas de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Pero él era profeta, y sabía que con un juramento Yahweh le había jurado que de su posteridad en cuanto a la carne levantaría a unos para que se sentara en su trono. Así que él previó esto y se refirió a la resurrección del Mashiach cuando dijo que su ser no fue dejado en la fosa ni su carne vio corrupción, pues a este Yahoshua lo resucitó Yahweh y de eso todos nosotros somos testigos. Así que, Amén. Muchas gracias, Zach. amén, amén. Ahora, uno de los temas más importantes o muy importantes que tienen que ver con la función del Mashiach es la resurrección. Pero, ¿por qué es importante para la fe de los que seguimos a Yahoshua como Mesías el tema de la resurrección, sean judíos o no judíos, sean israelitas o gentiles? ¿Por qué es importante para nosotros que Mashiach haya resucitado de entre los muertos? La respuesta es que debido a la interpretación de las escrituras y desde el entendimiento bíblico, escuchen esto, cualquier aspirante a Mesías que muere en ese proceso sin concluir su papel mesiánico queda inmediatamente descalificado para poder ser considerado el Mesías. Repito nuevamente, cualquier aspirante a Mesías que muere en este proceso sin concluir su papel mesiánico, queda inmediatamente descalificado para ser considerado el Mesías. Nuestros hermanos de la casa de Judá, los judíos, en toda la historia, después de la destrucción del templo, han tenido más de 60 falsos o fallidos mesías, ¿sí?
Es decir, que han habido más de 60 individuos a los cuales se les ha acreditado el título de Mesías, de que es el Mashiach, el ungido de Yahweh, pero resulta y pasa que han sido fallidos Mesías y, en el peor de los casos, falsos Mesías. Les voy a dar 3 ejemplos solamente. Los más importantes, ¿verdad que sí? Tenemos el primer caso, el Rabí Akiva. En el primer cuarto del siglo, o del segundo siglo, perdón, consideró al gran comandante judío que lideró la segunda revuelta judía contra Roma, siendo para entonces Adriano el emperador de Roma en la famosa segunda revuelta judía contra Roma en el año 132 al 135 de nuestra era común. Este gran rabino, el rabino Akiva, una de las mentes más extraordinarias de la historia judía, nombró a Bar Kokhba, el comandante judío que lideró la revuelta contra los romanos, lo declaró como el Mesías, lo presentó y lo anunció como el Mesías. Sin embargo, cuando los romanos acabaron con aquella revuelta y mataron a Bar Kokhba, todo el mundo supo, incluyendo a Rabí Akiva, todo el mundo se dio cuenta de que Bar Kokhba no era el Mesías. ¿Por qué? Por una simple razón. Aunque tenía todas las características para ser el Mesías, aunque reunía todo el liderazgo para ser visto como el Mesías, no completó la tarea. Murió en el proceso. Cuando muere en el proceso, deja de ser considerado apto para ser el Mesías. Segundo, cuando el gran rabino sefardí del siglo XVII, Shabbatai Zvi, pensó que era el Mesías y logró reunir un enorme movimiento mesiánico en Europa y avanzó hacia Israel para salvarlo del Imperio Otomano, los soldados turcos lo apresaron en la frontera. Entonces, para salvar su vida, se convirtió al islamismo y finalmente muere, y al morir, todos los judíos europeos que habían puesto en él su esperanza mesiánica se dieron cuenta de que era ¿qué? Un fallido o un falso Mesías. Cuando el Rebbe Menachem Mendel Schneerson, séptimo líder de Chabad para los años 1970 y 1980, dio indicios de ser el Mesías, pero luego muere de un accidente cerebrovascular, todo el mundo se dio cuenta que fue otro fiasco más, otro fallido Mesías. Desde los días del Shaliach Shaul fue creído que cualquier aspirante a Mesías que muera en el proceso sin establecer la edad mesiánica, en el mejor de los casos es un fallido Mesías y en el peor de los casos es un falso Mesías. Y lo único que trae es decepción para la gente que siguió haciéndolo su Mesías. Una profunda decepción porque puso toda su confianza en ese aspirante a Mesías, en sus declaraciones mesiánicas, pero luego no logra establecer la edad mesiánica porque muere, lleva a todos a la vergüenza pública y a la ruina escatológica total. Pero vamos a ser sinceros, para los que van entendiendo hasta el momento. Sé que ya surge en ustedes la pregunta, ¿qué pasa con Yahoshua? Porque él murió, pero no trajo la edad mesiánica. El tan esperado milenio mesiánico. Porque si un aspirante a Mesías muere sin haber traído la edad mesiánica, entonces es un falso Mesías. ¿Es Yahoshua? Nos hacemos la pregunta, ¿es Yahoshua el verdadero Mashiach? Y la respuesta es claro que sí. De eso no lo dudamos. Y vamos a presentar las evidencias relacionadas con ese requisito que lo faculta o lo confirma como Mashiach. Pero así como muchos no han entendido en la actualidad por qué Yahoshua sí es el Mashiach y no hay que esperar a otro, déjenme decirle que aún los discípulos que conocieron personalmente a nuestro maestro dudaron de él.
por olvidarse del Mesías en su rol sacerdotal, por olvidarse del Cordero y estar esperando a un león. Incluso Yohanan Hamadvil o Yohanan ben Zecharia, también conocido como Juan el Bautista, que le dio la bienvenida en su ministerio y que lo presentó como el Mashiach. En pocas palabras, al ver que la edad mesiánica no se establecía, dudó de él y mandó un par de discípulos a realizarle una pregunta. ¿Me lee la cita, por favor, Ahmoshiach? Lucas 7, Lucas 7, 18. 18 al 23. A Johanán le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Johanán llamó a 2 de sus discípulos y los envió donde el maestro para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Cuando los hombres llegaron donde Yahoshua le dijo: Johanán el inmersor nos ha enviado donde ti para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? En aquella hora Yahoshua sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Luego respondió y les dijo: vayan y háganle saber a Johanán lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Feliz es el que no se ofende conmigo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querido Bar. Es decir, que aún Yohanan ben Zecharia o Juan el Bautista dudó de él al no ver instaurada la edad mesiánica. Imagínense eso. El que le da la bienvenida y le dice: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Después duda de él por no ver la inminente llegada de la edad mesiánica o la tan anhelada edad mesiánica. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el caso de los discípulos que iban camino de Emaús. Lucas, Gilel 24, 15 al 27. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahoshua se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son esas cosas de las que están conversando ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron con semblante triste. Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Yahoshua el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Yahweh y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para que lo condenaran a muerte, y cómo lo ejecutaron en el madero. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que ocurrió esto. Además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros que les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que se decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba a seguir adelante. Pero Hasta ellos... el 27, mi querido Aj. Ya, hasta ahí entonces. Amén. Miren, ¿qué dijeron estos discípulos? ¿Qué dijeron en el verso 21? Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel.
esperábamos en tiempo pasado. Es decir, que para ellos en ese momento creían que Yahoshua fue un fallido Mesías, pero luego cambiaron de parecer, a lo que se dieron cuenta que el que iba con ellos no era nada más y nada menos que el Yahoshua resucitado. Y mucho antes de esto, incluso mucho antes de que Yahoshua fuese ejecutado, él mismo le anunció a sus discípulos que él debía ser, que debía de ser ejecutado, pero que él resucitaría, y aún así los discípulos no entendían. Seguían aferrándose a la idea, a la función del Mesías Rey. Y aún estando con el propio Mashiach, no comprendían que él debía de hacer un sacrificio por el pueblo y el mundo en general antes de establecer la edad mesiánica. ¿Me lee esa cita, por favor, amado Aj, Mateo 16, 21? Adelante, mi Aj, por favor. Desde entonces, Yahoshua comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Amén. Lucas, yo voy a leer el siguiente, Lucas 9:22, dice, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Me lee la siguiente cita, amado Aj, Mateo 17:12? Mateo 17:12. Pero yo les digo que Elías ya vino ya, y no lo reconocieron, más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Mateo 20:18. Miren, vamos subiendo a Jerusalén, y al Hijo del Hombre lo van a entregar a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Amén. Marcos 9:31. ¿Me lo puede leer, por favor, Aj? Claro que sí, amado hermano. Marcos 9:31. Porque estaba impartiendo enseñanzas que eran para sus discípulos y les decía, al Hijo del Hombre lo entregarán en manos de los hombres y lo matarán, pero aunque lo mataran, resucitará después de 3 días. Amén. Amén. Lucas 22:15 les leo y dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj antes de padecer. Muy bien. Yo le voy a leer también, acá tengo otras citas, le voy a leer por lo menos Mateo 17:12, creo que lo leímos ya. Sí, muy bien. Lucas 22:15, muy bien, ya lo leímos todas las citas por acá. Seguimos. Por motivo de tiempo, amados Ajín, no vamos a colocar todas las citas bíblicas en la cual nuestro Mesías les enseñó a sus discípulos todo lo que había de acontecer con su vida, de cómo él cumpliría con su función como Mesías sacerdotal, de cómo tenía que padecer y morir, pero que luego Elohim lo resucitaría al tercer día, confirmándolo como el Mashiach único y verdadero, ¿sí? Por motivo de tiempo no vamos a poder colocar todas esas citas, pero lo que quiero recalcar aquí es que aún así los discípulos, aún después de que nuestro Mesías les enseñó, les transmitió, les dijo, les repitió que él iba a padecer, que él iba a ser muerto, que iba a resucitar al tercer día por el poder de Yahweh Sebaot, aún así los discípulos no entendieron. ¿Debido a qué? A la mentalidad que tenían. Y aún más, hubo un discípulo que nunca creyó ni siquiera en las palabras directas de Yahoshua y llegó a la conclusión que si él se veía forzado, si nuestro Mesías se veía forzado al ser arrestado, pues entonces reaccionaría y saldría a quitar el dominio de Roma y la corrupción de la élite religiosa del momento. ¿Quién fue ese discípulo? Yahudá Iscariote o Judas Iscariote.
La escritura dice que él lo traicionó. Pero aquí les hago una pregunta. ¿Cómo lo traicionó? ¿Qué fue eso tan importante que él dijo que merecía que nuestro Mesías fuese arrestado por los soldados del palacio, los soldados del templo, perdón? ¿Qué era lo que Yahoshua estaba haciendo que mereciera su arresto? Y no el hecho de decir que era el Mesías, porque no es pecado decir o creer que alguien fuera el Mesías. Eso solo debía demostrarse. Pero aún así, nuestro Mesías nunca dijo abiertamente que él era el Mesías. Pero, ¿qué fue lo que utilizó Yahudá para traicionar a Yahoshua? Como lo dije, nuestro Mesías nunca habló abiertamente, nunca promulgó al pueblo que él era el hijo de Elohim y el Mashiach. Incluso lo tenemos en una profecía. ¿Qué dice Isaías 42, del 1 al 3? Mashiach, por favor. Isaías 42, del 1 al 3, dice: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. No clamará, ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No romperá ni un junco aplastado, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino. Amén. Amén. Esta profecía nos habla no tanto que él no predicará de la buena nueva de salvación, ya que donde él estaba siempre eran miles los que se reunían. Esta profecía se refiere a que él no clamaría ni gritaría que él es el Mashiach y el rey de Israel en las calles o a todo el pueblo. Incluso hubo un momento en el cual el pueblo quiso tomarlo para hacerlo rey. ¿Y qué hizo él? Se les escapó. ¿Me leen, por favor, la cita? Yohanan 6, 14 al 15. Yohanan 6, 14 y 15. Entonces, cuando aquella gente vio el milagro que había hecho Yahoshua, decía: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Yahoshua entendió que iban a venir para tomarlo por fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Amén. Amén. En ningún momento nuestro Mesías dijo públicamente que él era el Mesías, pero sí a sus discípulos en privado. En clases privadas les enseñó todo. Ustedes se van a sentar conmigo en mi reino, en 12 tronos, me van a ayudar a juzgar a las 12 tribus de Israel. A sus discípulos les dijo todas estas cosas, a sus más íntimos amigos. Él se les reveló como el hijo de Elohim, como el Mashiach, y siempre les instaba a que no lo divulgaran a nadie. Incluso hubo unos discípulos a los cuales se les transfiguró y les mostró una visión futura del reino milenial, donde él estaba con Moshe y con Eliyahu. Pero siempre les dijo, ¿qué les dijo? Que no se lo contaran a nadie. Y esto fue lo que utilizó Yahudá para traicionarlo, ya que si algún judío decía que era el rey sin haber sido opuesto por Roma, esto constituía un suicidio, ya que Roma era la que gobernaba y debido a sus declaraciones privadas a sus discípulos cercanos, fue un argumento que utilizó Yahudá primero para entregarlo a los principales y luego para que fuese condenado a muerte. Hubo dos personas, aparte de sus discípulos, a los cuales él les declaró que él era el hijo de Elohim y que era el rey de Israel. Y en ambos casos se vio obligado a hacerlo primero por la Torá y luego para que se completara el sacrificio sacerdotal que debía de realizar. Mi querido Mashiach, me lee por favor Mateo 26, 57 al 65. 57 al 65. Dice Matillahu 26, 57. Los que habían apresado a Yahoshua lo llevaron ante Cayafá, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Kefá lo fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Después de entrar,
se sentó con los guardias para ver en qué pararía aquello. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yahoshua para que le dieran muerte, pero no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos, que declararon: este dijo, puede derribar el templo del poderoso y reedificarlo en 3 días. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué hay de lo que testifican estos contra ti? Pero Yahoshua callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te pongo bajo juramento por el poderoso vivo, para que nos digas si tú eres el Mashiach, el hijo del poderoso. Yahoshua le dijo: tú lo has dicho. Además, les digo desde ahora que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Fíjense, ahora mismo han oído ustedes la blasfemia. Amén. Miren lo que él les dijo. Te coloco bajo juramento. Yahoshua, para no quedar en pecado, estaba obligado, escuchen muy bien, estaba obligado a contestar y confirmó que efectivamente él era el Mesías. Hay un mandamiento en la Torá, dice en Levítico, Vayikra 5:1, si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará las consecuencias. Como el Cohen Gadol le dijo, te coloco bajo juramento, porque si él estaba en un juicio, él había jurado decir o responder, en tal caso, si hacían esto, vamos a decirlo de esa manera. Por eso el Cohen Gadol le dijo, te conjuro que digas o te coloco bajo juramento que tú nos digas la verdad. ¿Eres tú el Mesías? Y por eso nuestro Mesías tuvo que responderle. Vemos cómo debido a un mandamiento de la Torá, Yahoshua se vio obligado a declarar que él es el Mashiach frente al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. Y debido a la envidia, la corrupción que tenía la élite del momento, tomaron esto que dijo nuestro Mesías y la promulgación del nombre de Yahweh que hizo Yahoshua para buscar su muerte y lo llevaron frente a Poncio Pilato, al cual nuestro Mesías le declaró que él era el rey, lo cual lo constituyó políticamente como un enemigo de Roma y un peligro para el dominio que tenía Roma sobre Israel en ese entonces. Moshiach, me lee por favor Juan 18:37. Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres el rey? Yahoshua respondió: tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos después de que nuestro maestro fue ejecutado? Allí llegaron a entender y estaban llenos de gozo esperando la resurrección de la cual Yahoshua les había hablado. Claro que no. Ellos estaban tristes, deprimidos, avergonzados de haber colocado sus esperanzas en Yahoshua como Mashiach. Para ellos en ese momento Yahoshua fue un falso Mesías. Tenían tanta decepción que ni aún creyeron cuando llegaron con la noticia de que el maestro había resucitado. Por lo menos lo dice en Marcos, Mordejai, Marcos 16, del 9 al 11. ¿Me lo lee, por favor, Ahmoshiach? Después de haber resucitado muy de mañana, el primer día de la semana, se le apareció a Miriam la Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios. Luego ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. No le creyeron. ¿Y estaban qué? Tristes y lloraban. Pero después que creyeron
y vieron a Yahoshua resucitado, lograron entender. Y Mashiach Yahoshua les abrió el entendimiento en esos 40 días que estuvo con ellos después de su resurrección, de tal manera que ahora entendían a qué se referían todas las palabras expresadas en secreto por nuestro Mashiach, de que él debía de sufrir para colocar fin a las iniquidades de aquellos que colocan su confianza en él, como el verdadero Mesías, el Mesías de Elohim Yahweh, el ungido de Yahweh. Y ahora tenemos unos discípulos, primero estaban tristes, deprimidos, llorando, pero ahora tenemos unos discípulos valientes, entendidos y fortalecidos, llenos del espíritu de santidad y proclamando de manera contextual por qué el Mashiach debía de padecer, pero también de resucitar. Hechos 2, 23 al 24, me lo lee por favor. Hechos 2, 23 al 24. A este, entregado por el determinado consejo y la presencia del poderoso, ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de hombres sin ley, clavándolo en un madero. Pero Yahweh lo resucitó, librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ella. Amén. Amén, amado. Hechos 3:14. Ustedes rechazaron al santo y al justo, y pidieron que les dieran a un asesino. Y el 15, por favor, y disculpe. Mataron al príncipe de la vida, pero Yahweh lo resucitó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Amén. Hechos 5 del 29 al 32. Pero Shimón Kefai y los demás enviados contestaron: hay que obedecer al poderoso antes que a los hombres. El poderoso de nuestros padres resucitó a Yahoshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un tronco. A este, el poderoso lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu de santidad que Yahweh ha dado a los que le obedecen. Amén. 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 Saludos primeramente a todos los hermanos que están conectados en este momento, que nos están escribiendo y enviando saludos. Igualmente pueden ir haciendo sus preguntas para al culminar la enseñanza, darle participación o algunos comentarios que tengan adicionales, son bienvenidos. Saludos nuevamente y bueno, Shabbat Shalom todavía porque no se nos ha culminado este día de reposo. Seguimos. El Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, que dijo en sus días, 1 Corintios 15 del 3 al 7. 1 Corintios 15, del 3 al 15, 7. del 3 al 7. En primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Kefá y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego se le apareció a Jacob y después a todos los enviados. Amén. Amén. También en ese mismo capítulo, el Shaliach Shaul habla acerca de aquellos que enseñaban que no había y que no hay resurrección. Primera de Corintios 15, 14 y 19. Mi querido Aj, me lo lee, por favor. 14. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra proclamación, vana también es la fe de ustedes. El 19. Hasta el 14 19. al 19. Amén. Dice. Y hasta quedamos como falsos testigos del poderoso, porque hemos dado testimonio de que el poderoso resucitó al Mashiach, cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Y nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más infelices de todos los hombres.
Amén. Padre. Pero la proclamación basado en la escritura de la resurrección de Yahoshua por parte del Shaliach Shaul era la evidencia más fundamental que lo confirmaba como Mashiach. Y con todas esas evidencias fundacionales que se tenían por entendida de cómo sería el proceso del Mashiach para ser elevado luego a rey de Israel y del mundo en general. Primera de Corintios 15 del 20 al 22. Pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Aleluya. Aleluya. Hechos 17, verso 2 y verso 3. Hechos 17, 2 y 3. Y de acuerdo con su costumbre, Saúl entró a reunirse con ellos y por 3 Shabbatot discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía, este Yahoshua, a quien yo les anuncio, es el Mashiach. Amén. Es el Mashiach. Hechos 26, 22 y 23. Hechos 26, capítulo 26, versos 22 y 23. Pero con la ayuda del poderoso me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder, que el Mashiach habría de padecer y que por ser él el primero de la resurrección de los muertos, habría de anunciarle luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. Amén. Miren que quizás en este momento ustedes se estén dando cuenta que una de las principales misiones que tenía el apóstol Pablo era de transmitirle a un pueblo entendido de que el Mesías, de que Yahoshua no era un falso Mesías, sino que a través de las escrituras hablaban de que el Mesías tenía que padecer y que luego tenía que resucitar. En todas las ocasiones donde nosotros vemos a Shaul que va a algún lugar, él va obviamente primero a las sinagogas, a los líderes judíos de allí, conocedores de la Torá, de las escrituras, a explicarles que se había cumplido la promesa. Ok, pero ¿qué pasó le podían preguntar, ¿qué pasó con ese aspirante a Mesías? Bueno, lo sacrificaron. No, ya va. Ese es un falso Mesías. Ya va. Ahí les respondía nuevamente Shaul, un momento. Las escrituras dicen que él debía de padecer, pero que debía de resucitar al tercer día. Y ahí es donde él dice, yo no lo vi, pero yo fui testigo de esto que me sucedió. Iba camino a Damasco, esto y lo otro. Él siempre estaba enseñando que el Mesías tenía que padecer y luego resucitar. ¿Por qué? Porque la evidencia fundacional que ratifica y confirma cómo el Mesías a Yahoshua es a través de la resurrección. Vamos a ver, la resurrección del Mashiach es un asunto fundamental de nuestra fe. En otras palabras, si quitamos el hecho de que Mashiach fue resucitado de entre los muertos para nunca más morir, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yahoshua es lo que lo hace Mashiach ben David, si quitamos el hecho de que la resurrección de Mashiach es lo que lo hace partícipe de la naturaleza divina por el milagro de la inmortalidad para nunca más morir, y si quitamos el hecho de la resurrección de Mashiach es lo que lo valida y vindica sus reclamos mesiánicos, si quitamos eso, entonces lo que anunciamos, lo que predicamos y tratamos de vivir en esta comunidad no tiene sentido alguno. Y somos la gente más digna de lástima de todo el planeta. Porque entonces habríamos pasado todo este tiempo engañados y engañando al mundo. Pero si la resurrección de Mashiach tuvo lugar, si luego de 3 noches y de 3 días Elohim lo levantó de entre los muertos con un cuerpo inmortal, entonces las cosas que creemos y que hacemos en esta asamblea tienen sentido.
Si la resurrección realmente ocurrió, entonces podemos aceptar la declaración de que Elohim lo hizo amo, de que lo hizo Adón, amo y Mashiach. Y basados en eso, también podemos decir que Mashiach resucitado puede ser considerado, o Yahoshua resucitado puede ser considerado el Mesías anunciado por nuestros profetas. Y esta declaración es la razón más poderosa y suficiente para mantenernos donde estamos y para seguir enseñando al mundo que Él es el único que califica para cumplir el rol mesiánico que los profetas asignan al elegido de Yahweh para tan sagrada misión. Solamente si Yahoshua fue resucitado por Elohim Yahweh, podrá superar la barrera de un fallido Mesías para convertirse en el indiscutible Mesías del cual nos hablaron Moshe y los profetas. Recordemos que si un aspirante a Mesías muere sin culminar su papel mesiánico, queda automáticamente descartado para ser considerado el Mesías. En el caso de Yahoshua, aunque la muerte tuvo lugar en medio, déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Si la muerte de Yahoshua tuvo lugar en medio de su servicio a Elohim y sin haber introducido la edad mesiánica, su resurrección supera la barrera del trabajo inconcluso. Explica apropiadamente los misterios escondidos sobre el Mashiach en la Torá y los profetas y otras fuentes antiguas. Y eso nos da la base segura por la cual sabemos y estamos convencidos, sin la más sombra de dudas, que Él es el único que ahora califica para el puesto de Mesías de Israel. Si Yahoshua no es el Mesías, ya nadie podrá ser el Mesías anunciado por los profetas, porque ya las condiciones históricas y políticas exigidas por los profetas para la aparición del presumible Mashiach pasaron. Tan simple como eso. Aclaro algo. En el mundo en el cual Mashiach fue predicado, a los gentiles, donde los conceptos paganos de hombres haciéndose dioses y dioses haciéndose hombres, se corría el riesgo de que esto sucediera al llevar la proclamación de los gentiles paganos, a los gentiles paganos. Está claro que desde el punto de vista hebreo, la resurrección de Yahoshua no lo hizo Dios. Vamos a utilizar la palabra, no es la más correcta, pero sí la más entendible. Desde el punto de vista hebreo, bíblico, la resurrección de Yahoshua no lo hizo un Dios al estilo de los paganos. Lo hizo el Mesías, lo confirmó como el Mesías. Y son dos cosas totalmente distintas. Me lee, por favor, amado Aj Moshiach, Romanos 1, del 1 al 4. Shaul, servidor del Mashiach Yahoshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia del poderoso, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las escrituras sagradas, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David, y a quien se lo declaró hijo de Yahweh, con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Yahoshua el Mashiach, nuestro Maestro. Amén. Amén. Shaul nos explica que Adonai Yahweh a través de la resurrección hizo a Yahoshua nuestro amo, nuestro maestro, nuestro Mashiach. Elohim hizo a Yahoshua no otro Dios, lo hizo el Mashiach ben David, que no puede ahora morir y que puede ahora asegurarnos la inmutabilidad de la promesa de la edad mesiánica. Y a diferencia de los paganos politeístas que elevaban a los hombres al Olimpo como dioses, como divinidades, la resurrección de nuestro Mesías no lo hizo otro Dios. Porque solo hay un Elohim. Pero lo hizo Mashiach ben David, envuelto ahora con el don de la inmortalidad. Porque solo hay un Elohim, recordemos.
Yahoshua ahora como Mashiach ben David es inmortal, incluso es participante de la naturaleza divina, pero no una divinidad, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser divino por participación de la naturaleza divina, cosa que también se nos promete a nosotros si perseveramos, y otra cosa es ser una divinidad per se. Los paganos no podían concebir como un ser humano dotado de tantos poderes milagrosos y que pertenecen al mundo de la divinidad, podían ser vistos como menos de una divinidad. La fe hebrea o el judaísmo bíblico, no el judaísmo talmúdico, el judaísmo bíblico de nuestro Mesías, es la única religión en el mundo que tienen una respuesta kosher, una respuesta apropiada para eso. ¿Y cuál es la respuesta? Que Elohim faculta a los seres humanos con poder y milagros sin que ese deje de ser humano, sin que deje su humanidad. Y tenemos abundantes ejemplos en las escrituras. Tenemos a Moshe, a los profetas, a Mashiach y a Joshua, a sus discípulos. Y eso no significa que eran dioses, sino representantes de la divinidad. Siendo uno de entre ellos, dentro de todos estos personajes, el representante absoluto para recibir la autoridad tanto en el cielo como en la tierra, quien es Yahoshua, pero eso no lo eleva a la categoría de que ahora es una divinidad o de que es un Dios, vamos a hacerlo más entendible, sino que lo eleva al representante absoluto de la divinidad absoluta que es Yahweh, nuestro Padre, nuestro soberano. El problema radica aquí que los cristianos a finales del primer siglo y principios del segundo siglo, erróneamente unieron dos conceptos hebreos en uno solo. Para la teología hebrea del primer siglo, el Mesías es visto como hijo de Elohim. Ambos conceptos son la misma cosa. Mesías e hijo de Elohim o Mesías y rey de Israel son la misma cosa, pero nunca será la misma cosa que Elohim todopoderoso, nunca será el Mesías. Elohim es Elohim y su Mesías es su Mesías. Son conceptos diferentes, realidades diferentes. Elohim, creador absoluto del cielo y tierra y Padre nuestro, el Mesías, su proyecto secreto de redención, su escogido para establecer en la tierra la edad mesiánica. Los cristianos unieron dos conceptos que en la teología hebrea bíblica están separados. Ellos unieron Elohim creador o Dios creador, como ellos lo llaman, con Mesías redentor. De esa forma, Mesías y Elohim vino a ser la misma cosa para ellos. Y es de esa forma que el Mesías judío ahora se convierte en ¿qué? En el Dios de los cristianos. Y claramente, Yahoshua nunca fue visto así por los apóstoles. Nunca fue interpretado ni enseñado así por sus discípulos en ningún momento. A diferencia de los paganos politeístas que elevaban a los hombres al Olimpo como dioses, como divinidades, la resurrección de Yahoshua no lo hizo otro Elohim, porque solo hay un Elohim. La resurrección de Yahoshua lo hizo Mashiach ben David, claro, ahora envuelto con el don de la inmortalidad. Y el protocristianismo en su lucha por presentar a Jesús como superior a todas las competencias paganas de sus días, lo hizo otro Dios, pero no cualquier Dios, lo hizo el Dios creador de Génesis 1. De esta manera pusieron a Jesús por encima de todos los dioses paganos del momento. Es necesario que presentemos la evidencia de la resurrección de Mashiach y el significado de esa resurrección dentro de un contexto hebreo y no un contexto pagano. Y es sumamente importante para nosotros ubicar la evidencia de la resurrección de Yahoshua en las fronteras geográficas y teológicas de Israel, no dentro del mundo pagano, helenista del primer siglo, de finales del primer siglo y principios del segundo siglo.
Y es por eso que el enviado Shaul, Pablo, escribió en sus días, en 1 Corintios 15, del 17 al 19, me lo lee por favor, Ahmashia. Primera de Corintios 15, del 17 al 19. Si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Si nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más infelices de todos los hombres. Amén. Amén. Así es. Como puedes darte cuenta, la resurrección de Yahushua es una verdad fundamental en este aspecto para nuestra emuná, para nuestra fe. Y cualquier cosa que nosotros creamos, parte del hecho de la resurrección de Yahushua, es muy importante para nuestra emuná, para nuestra fe, la base de la resurrección, para defender la mesianidad de Yahushua. Sin embargo, es más que obvio mencionar que de nada sirve saber todos estos aspectos si no recordamos y vivimos el mensaje de Yahushua. El reino del cielo está cerca, pero ustedes tienen que arrepentirse. Y este mensaje fue dicho mayormente en contra de la élite y de los líderes religiosos que no tenían argumentos contra la santidad, la ética y la autoridad profética, espiritual y personal que tenía Yahushua. Pero también para cada miembro de Israel, para cada individuo. Elohim nos conoce y sabe cuándo hemos hecho algo malo, pero también sabe lo bueno que podemos llegar a hacer. Así como tú tienes el poder para pecar, tienes también el poder para no pecar. Que así como tienes decidido enojarte, tú también puedes decidir perdonar. Que Elohim sabe cuándo hicimos lo malo, pero también sabe todo lo bueno que eres capaz de hacer. En pocas palabras, y para aclarar a aquellos que les gusta tomar mangos bajitos, que te puedes ir por allí haciendo cualquier cosa y después vas y rezas una plegaria como amuleto y ya, o como el eslogan de nuestra cultura occidental, domingo de pecado y lunes de confesión, o como el dicho popular, el que peca y confiesa empata, o la idea de un Yom Kippur en una especie de indulto fácil, o que hago cualquier cosa y luego borrón y cuenta nueva y no pasó nada, pero puedo seguir con lo mismo. Así no funciona. No hay atajos en la búsqueda de la santidad. El ingrediente del arrepentimiento y de la obediencia no son parte ausente del proceso del perdón, sino constantes de una fórmula divina que no pueden callar. ¿Para qué te arrepientes? ¿Para qué lo haces? Es una buena pregunta. ¿Para qué nos arrepentimos? ¿Te arrepientes para que Elohim no te castigue o te arrepientes para poderle servir? ¿Te arrepientes para que Él no te ale las orejas o te arrepientes para poder tener acceso a su presencia? Elohim perdona y purifica, pero no juegues con eso. También visita la maldad. ¿Y cuál es la respuesta para esta aparente contradicción? La respuesta es el eslabón perdido del judaísmo tradicional. El Mesías sufriente, el Mesías sacerdotal. Elohim no purifica, aunque puede perdonar porque Él es el juez supremo. Pero hay algo que no purifica. Y aunque Él es el juez supremo, Él ha decidido estar sujeto a la Torá. Él mismo, en ejercicio de su soberanía, de su soberana libertad, eligió sujetarse a la Torá y al derecho, porque de lo contrario no sería el reino de Elohim, sino la anarquía de Elohim. ¿Qué es lo único que no purifica a nuestro Padre? No porque no pueda, sino porque tiene un plan, sino porque Él mismo se ha impuesto la regla de la ética de la Torá. ¿Cuáles son los pecados que según la Torá no se pueden perdonar? Lo vimos en la primera clase de esta serie. Los pecados de Peshaim. ¿Puede Elohim perdonar esos pecados? Ciertamente que sí, pero no a través de la Torá como ya lo hemos visto. Entonces, ¿a través de quién o de qué?
Isaías 59:20 dice que un redentor vendrá a Sión a favor de los hijos de Jacob que se arrepienten de Peshaim, de los pecados de muerte. Y una vez que nos arrepentimos de esos pecados, Elohim transforma esos pecados, esos errores de Geinón, esos pecados en vida, en méritos de vida, por medio de este Goel, de este Redentor, a través del Mesías en su función sacerdotal. Cuando hablamos de Mashiach, no podemos ignorar el rol sacerdotal primero y separarlo del rol monárquico que viene después. Y la figura que sirve para ilustrarnos esto es ¿quién? Melquisedec, sacerdote por un lado y por el otro lado rey al mismo tiempo. Siendo el Mesías un sacerdote que no viene por la línea de Aarón, sino por la línea de Melquisedec, significa que ese Mesías está ofreciendo un tipo de sacrificio que supera los sacrificios y ofrendas que hizo Melquisedec y un tipo de sacerdocio que supera los ejercidos por Aarón en los días de Moshe. Basado en esto, podemos decir confiadamente que según las escrituras hebreas, el Mesías verdadero tiene un rol sacerdotal que cumplir según el orden de Melquisedec. La pregunta es, ¿por qué esto es tan importante? Y esto es tan importante porque la mayoría de nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos judíos, te van a decir que Yahoshua no cumplió ninguno de los requisitos del Tanaj para ser el Mesías. Por lo tanto, ellos desarrollan varias opiniones acerca de Yahoshua, que es un falso, un fallido Mesías, o que él nunca pretendió ser el Mesías. Incluso te vas a encontrar rabinos que dicen que Yahoshua ni siquiera existió. ¿Por qué razón los rabinos dicen que Yahoshua no cumplió ninguna de las profecías mesiánicas? Porque cuando te dan la lista de las profecías mesiánicas que un aspirante a Mashiach tiene que cumplir, te citan todas las relacionadas con la función monárquica del Mesías, pero pasan por alto todas las profecías sacerdotales acerca del Mesías relacionadas con un sacrificio, con el perdón de cierto tipo de pecados, con la cual en la Torá no hay provisión para perdonar este tipo de pecados. Y entonces chocan con un argumento. ¿Cuál es ese argumento? Si Elohim no acepta sacrificios humanos, ¿cómo podemos aceptar que Yahoshua es un sacrificio por los pecados? Y basados en esa premisa, entonces no toman en cuenta todas las profecías en la cual el Mesías debe realizar un sacrificio por Israel y el mundo, es decir, pasan por alto todas estas profecías o le dan un significado totalmente diferente al del texto. El resultado es que el Mesías les pasa por el frente y no lo reconoce. Están esperando a un león y se les presenta ¿un qué? Un cordero. Están esperando un Mesías o estaban esperando un Mesías invicto en el cielo y se les presenta uno montado en un burro. Estaban esperando una figura política, un guerrero invencible, un hombre fuerte. Les pasa por el frente un Mesías sufriente, humilde y no lo ven. El problema de no reconocer al Mesías, a Yahoshua como el Mesías, es la descripción que le dieron a nuestros hermanos judíos. Y ya vimos anteriormente cuáles fueron las circunstancias que llevaron a nuestro pueblo a olvidarse de la descripción inicial que tendría el Mesías. Que en vez de esperar un Mesías en su función sacerdotal, se saltaron esta etapa y esperaban un Mesías monárquico, un Mesías rey. Pero allí es donde está el problema. Que nosotros hoy día podemos decir y dar esta información acerca de la descripción del Mesías sacerdotal, pero ellos estarán diciendo que debe ser un rey. Pero el único que puede decir cuáles son las características de ese Mesías es el Creador mismo. Entonces, si Elohim envía un cordero y yo estoy esperando un león, me pasa el cordero por delante y no lo alcanzo. ¿Cuál es la solución al problema? La solución al problema es entender
que el Mesías tiene dos funciones que cumplir, que la sacerdotal viene primero y la monárquica viene después. Y debemos enseñar primero cuáles son las características de ambas funciones para poder distinguir las etapas. Pero si yo te presento solamente las características del Mesías monárquico y no te muestro las del Mesías sacerdotal, luego, lógicamente, cuando tú aplicas las características sacerdotales a Yahoshua, calza completamente. Pero si le aplico las características monárquicas a Yahoshua, entonces no aplica. Entonces, si yo tomo las características del Mesías monárquico y se las aplico a Yahoshua, no califica para ser el Mesías. ¿Por qué? Porque Yahoshua en su primera venida no vino a ejercer un rol monárquico, sino que vino a ejercer un rol sacerdotal. Y uno de los aspectos más desafiantes, una tremenda responsabilidad que se nos impone sobre nuestros hombros, es transmitir y compartir de manera correcta a los creyentes acerca de Mashiach, su identidad y de cómo debe ser el estudio de la bendita palabra para poder que cuando se nos presente el Mesías Rey, estemos preparados, habiendo sido siervos útiles y diligentes y habiendo enseñado el valor y el conocimiento de por qué Yahoshua tuvo que pagar ese alto precio por mi culpa. Porque él tuvo que morir de esta manera tan horrorosa y del por qué ahora es exaltado por Yahweh a su diestra y que está facultado por Elohim para ser nuestro intermediario ante él, ejecutando desde los tiempos del Gólgota hasta este momento su función sacerdotal, intercediendo por nosotros y justificándonos delante de Yahweh en base a nuestro arrepentimiento. Y más que arrepentidos, debemos demostrar que merecemos este sacrificio de nuestro Mesías sacerdotal, dando frutos dignos que demuestren ese arrepentimiento. Y lo lograremos si nos abocamos a guardar la Torá, los mandamientos de nuestro Padre, y manteniendo el testimonio, la enseñanza y la confianza y la fe en su Hijo Yahoshua, nuestro Mesías, hasta el final de los tiempos. Y como dice la Escritura, porque Él es retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas que fueron habladas a los profetas desde tiempos antiguos. Hasta aquí, amados Sajín, la enseñanza de esta tarde. Amado Ahmoshiach, le cedo los micrófonos. Shabbat Shalom. Hermoso y precioso tema. Y espero que se hayan deleitado con esta enseñanza, amados hermanos. Acá yo estoy que mis oídos están así como que me hacen así las orejitas, se me mueven. Muy hermoso el tema, hermano. Muy hermoso. Nuestro Padre bendito nos ha dado un regalo precioso, incalculable, insondeable. No hay medida que se pueda comparar con lo que el amor del Mesías, de Yahoshua hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia su pueblo Israel, y de cual nos permite acceder a ello, acceder y tener todas estas cosas preciosas, estas perlas, como dice la parábola de nuestro maestro, y tenemos que buscarla, tenemos que tomarla. Y algo, si me permite hacer un pequeño comentario, amado hermano. Adelante. En esta parte de la lección es interesante de que el punto, vamos a ponerlo así, sensitivo, es la resurrección. Es la resurrección. Y eso hay que tenerlo muy presente. Inclusive como leímos, a Shaul también lo persiguieron por eso y lo pusieron delante de autoridades que estaban haciendo pleitos por eso y él se defendió con eso, ¿no? Yo estoy hablando de la resurrección y como ahí habían algunos de la secta de los fariseos que ellos sí creían en la resurrección, entonces, bueno, es una estrategia ahí. Es algo sumamente hermoso, hay que prestarle mucha atención a esta parte porque aún así muchas veces no sabemos cómo explicarlo. Solamente, correcto, no, él es el Hijo del Todopoderoso. Ah, no, porque eso lo dice la Biblia. Y comenzamos a decir respuestas así. Bueno, ya no debemos de hacerlo de esa manera. Tenemos que buscar toda esta manera de poder aprendernos estos pasajes. Y esto es un llamado que me hago a mí y se los recomiendo a ustedes. Porque ahora tengo que volver a
a revisar todo Y están aquello. las tres enseñanzas, amado Aje, están las tres enseñanzas ya con la de esta tarde, disculpe la interrupción. Tenemos las dos clases anteriores y esta otra, en la cual se están dando, quizás en contexto, falta mucho material, pero esto es lo más importante para poder también transmitir el por qué, cómo defender, cómo estar preparados para defender la mesianidad de Yahoshua, nuestro maestro. ¿Por qué? Porque nosotros debemos responder con eficacia, debemos ser realmente preparados para responder, y tenemos la evidencia escritural, tenemos incluso de cómo Shaul, cómo defendía y cómo era algo tan repetitivo en sus labios, que delante del pueblo judío siempre él decía, mire, ustedes no, el Mesías tenía que padecer, y no está como los del camino de Emaús, que ya daban por perdido todas sus esperanzas mesiánicas en Yahoshua, y que tuvo que presentárseles el mismo maestro camuflajeado y abrirles el entendimiento, decirle, ya va, ustedes son tardos, realmente ustedes no están entendiendo las escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura dice que este Mesías tenía que padecer, tenía que ser un siervo sufriente. Sáquense la idea social que tienen en este momento de que tiene que ser un rey fuerte. Ustedes no están para recibir a un rey. Ustedes necesitan un sacrificio para poder limpiarse. Porque de nada sirve de que venga un rey, de que venga el Mesías monárquico y automáticamente ustedes por mucha emuná que tengan, van a quedar descartados. Es más, hubiese sido la perdición de todas las naciones si hubiese venido nuestro Mesías como el rey. Por eso es que la elección de Israel no es para el castigo de las naciones, sino es para la salvación de las naciones. Por eso es muy importante entender eso, y eso es muy importante que también se propague, se predique que Israel ha sido elegido no para que las naciones se pierdan, no, sino para darle salvación a las naciones. Y llevar la luz del Mesías, porque todo lo que dice la Torá nos debe de conducir a él. Y entonces el Mesías nos va a conducir al Padre Celestial, que eso es lo que también dice en Corintios 15, 1 Corintios 15, cuando él entregue todo al reino del Padre. O sea, todo el reino se lo va a entregar al Padre para que él sea en todos y en él también. Bendito sea nuestro Padre por esta enseñanza tan hermosa. Entonces, amado hermano, vamos a revisar algunas, si las tiene por allí. Sí, tenemos a Abraham. ¿Algún comentario? Shalom, mi querido Abraham. No, Shalom, todo poderoso me los bendiga y me los guarde. Esto, como bien dice el apóstol Shaul, el Shariach Shaul, que ha venido endurecimiento en parte para Israel, y que eso era necesario para la bendición de la humanidad, ese endurecimiento, porque ellos tenían que esperar, porque no iban a calificar si les venía el monarca de una vez. Ninguno, ni nosotros, estuviéramos todos fuera de esto. Ok, tenemos unos comentarios en el Facebook. Voy a leerlos de una vez, porque ya acá en Panamá ya se oscureció. Ya se oscureció. Exactamente. Se agua todo para todos, pero ahorita nos despedimos formalmente. Ok, tenemos una pregunta de Der Hoxhek. Dice, Shabbat Shalom, amado Sahin. Cuando muere el Mesías en el madero, ¿por qué las mujeres no fueron a la tumba el viernes temprano en vez de la madrugada del domingo? Adelante. ¿Por qué no fueron a la tumba el viernes temprano? Muy buena la pregunta. Bueno, shalom para mi querido Floyd, que es la cuenta de nuestro Floyd. Recordando que nuestro Mesías fue sacrificado en un 14 de Aviv, ¿verdad? Nuestras cuentas, en la cuenta como realmente se realiza, cayó día miércoles, ¿verdad? Al caer el sol comenzaba ya lo que era la parte... comenzaba el día 15, y desde el miércoles en la noche hasta el día jueves en la noche, ¿verdad? Ya era el día 15 como tal, ¿sí? Era un día muy sagrado, muy solemne, que es la fiesta de los panes sin levadura. Desde el viernes en la tarde, por decirlo de esa manera, desde jueves en la tarde hasta el viernes en la tarde, era lo que se conoce como la víspera de Shabbat semanal.
Muy bien, hay que entender también ciertas tradiciones y ciertas situaciones que se daban. Porque primero, cuando las mujeres, o una de las tareas, y por favor no se me escandalicen mucho, pero había cierta actitud machista en todo lo que era el entorno social de la época. Las mujeres no eran tomadas realmente por... luego, comentarios. Un rabino dijo que prefería quemar un rollo de la Torá antes que dárselo a una mujer. Si una persona llegaba, un ejemplo, yo estoy en mi casa y llegaba un varón a mi casa, las mujeres y los niños tenían que esconderse. Yo era el que atendía al varón. Una mujer no podía hablar, no era contado, si tenía que votar, no era contado su voto, si era testigo, si era llamado como testigo de un evento, su testimonio no era tomado en cuenta. Es decir, que las mujeres eran muy menospreciadas en todo ese sentido. Incluso hasta tenemos hoy en día en lo que es el Sidurín de nuestros hermanos judíos, en la Birkat Shlomo, en las bendiciones que se hacen por lo general, en los rezos que tienen nuestros hermanos judíos, una bendición que dicen, bendito seas Adonai, porque no me hiciste mujer. Imagínense. Imagínense eso. Y muchos quieren como que darle cierto aire, no, que esto es por esto, porque no hay que cumplir tantos mandamientos. No, eso es machismo de alto grado. Entonces, no estoy criticando directamente a algún miembro de la comunidad, pero estoy criticando este tipo de enseñanza. Imagínense que alguien venga, que las Moshiach venga a mi casa y que yo le diga a mi esposa, ocúltate, tú no puedes, voy a decir yo soy mi esposa. No, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres, cuando era víspera de Shabbat, tenían, a pesar de que incluso las tareas que tenían cierto tipo de cuestión de inmundicia, de impureza, se las dejaban a las mujeres. Por eso es que no fueron a llevarle las especias ni ungüentos aromáticos a la tumba, no fueron los varones, no fue Pedro, no fue Yohanan, que era el discípulo amado, que tanto lo amaban, no fueron ellos, fueron a las mujeres. Porque ese trabajo era algo cochino, ir a llevarle, independientemente que fuera el cuerpo del Mesías, se impurificaban automáticamente. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no fueron el viernes? Porque simplemente era víspera de Shabbat. Iban a estar posiblemente en un lugar sagrado, orando, posiblemente iban a ir al templo como era costumbre, a pesar de estar deprimidos y de estar lloriqueando y de haber sentido que Yahoshua era un falso Mesías. A pesar de eso, venía Shabbat. Y por eso es que dice la escritura que ellas esperaron a que pasara el día de reposo como lo dice el mandamiento. Pero cuando habla en esa verborrea quizás, o en ese folclore hebreo, está dando alusión a que no solamente era de viernes en la noche a sábado en la noche, sino también todo lo tradicional que engloba prepararse para el Shabbat. Y si ellas iban a ir a ungir el cuerpo del Mashiach, ya en esa etapa, obviamente se iban a impurificar y no iban a estar preparadas para Shabbat. Entonces, hay que entender también, obviamente aquí falta mucho detalle, quizás, pero por motivo de tiempo no lo anexamos, pero sí hay que entender el entorno, la cultura y el porqué de muchas situaciones del momento que a veces no se entienden solamente por leer traducciones al español. Hay que entender también la cultura hebrea, no la moderna, sino la del momento. Espero haber podido apoyar con eso, estimado. Siga con los comentarios. Así como no. Bueno, ya no hay más preguntas en el grupo. Solamente era esa la pregunta. Los demás son exhortaciones a seguir adelante con el trabajo que se está llevando a cabo con los estudios. En cuanto al tiempo de cambios, que dice que llegó tarde y no pudo escuchar toda la enseñanza, no se preocupe. Esta es la parte 3. Son 3 enseñanzas. Mi recomendación, busque Funciones del Mesías, Rol Sacerdotal, parte 1, después la parte 2 y después culmine con la parte 3 para que lo estudie en contexto y entonces pueda entender todo más detalladamente. Adelante, Moshe.
Sí, para poder acceder a este tipo de enseñanza, tienes que entrar al canal de YouTube en este momento. Ya posteriormente, como esta grabación la estamos haciendo directamente en Facebook, luego la pondremos en el canal de YouTube para que entonces esté completa allí. Porque acá en Facebook no están las otras dos. Así que tendría que ir al canal de YouTube y le invitamos. Y si no se ha suscrito, también le invitamos a que se suscriba para que así también le lleguen los avisos de esta y otras transmisiones que hacemos tanto en Shabbat como en días entre semanas, para que también pueda participar a través de los chats que se hacen o de los canales que tenemos disponibles para ellos. Amén, amén. Bueno, les envío saludos a todos los hermanos, en especial también a mi querido hermano y amigo Ender Ríos, allá en el Vigía, Venezuela. Saludos, amado también a nuestro Joseph Roca, que nos está viendo en este momento. Saludos, estimado allá en Colombia, a nuestra Hot Mari de Uruguay, perdón, que es la Hot Mari. Y bueno, para todos los amados Ajín, nuestra Jodeva, la Hot Daisy, la Alexander, para todos, la Hot Karen, disculpen que no los nombre a todos, pero son muchos. Yahweh les bendiga y un abrazo fuerte en la distancia. Nuestra Jodana, para todos, amados Ajín, Yahweh les bendiga muchísimo. Bueno, amado Mashiach, los micrófonos son suyos, vamos despidiendo. Así es. Primeramente vamos a hacer una oración de despedida de Shabbat, pidiendo a nuestro Padre que nos conceda de su bendición para esta semana que está iniciando, y luego hacemos una oración para despedir entonces el Shabbat con el sonido de shofar. ¿Les parece, amados hermanos? Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, Yahweh nuestro poderoso, te bendecimos grandemente porque tú eres digno de suprema exaltación y alabanza. Te damos gracias por permitirnos estar reunidos en este día de Shabbat que en este momento llega a su culmino. Ya se ha ocultado el sol conforme a tu palabra, Padre, y nos has permitido estar atentos a ello. Te damos gracias por la vida de todos los hermanos, tanto de lejos como de cerca, los que están en la tierra de Israel, Padre eterno, porque sabemos que tú eres el que estás levantando y estás trayendo desde lejos, desde las profundidades, de donde estábamos, Padre, sumergidos y enterrados. Tú nos has dado vida juntamente con el Mesías Yahoshua y nos has hecho recordar, Padre eterno, en esta enseñanza, de aquella promesa de la cual también los antiguos están esperando con anhelo, y de que fue primicia en Yahushua, tu Hijo amado, el Mashiach. Asimismo también sean cada uno de los hermanos que tengan la esperanza de la resurrección en sus corazones, en su mente, para toda su familia, Padre eterno. Sea que vivamos o sea que durmamos, podamos ser levantados, Padre, donde estamos, y recibir al Santo Maestro en la nube, como está dicho por tu palabra a través del Mesías y la revelación a los emisarios. Te rogamos, Padre, para que nos concedas de la provisión en esta semana que empieza, oh poderoso Yahweh, porque tuyos son los cielos y la tierra. Permítenos tener la mirada puesta a ese día grandioso, ese día majestuoso, Padre, el día de la venida de tu Santo Hijo. Ayúdanos, Padre, a estar pendientes los unos de los otros, a extender, Padre, la mano, porque sabemos de que tú eres el que le extiende en cada uno de nosotros. Por ello te rogamos y te pedimos, Padre Celestial Yahweh, que podamos ser herramientas de misericordia en tus manos, para que todos los hermanos, Padre, alcancen esa bendición que tú tienes preparada, y que cada uno comparta lo que tú, Padre, nos das, porque tuya es toda la tierra, el mundo y los que la habitan. Vamos, Padre, que nos concedas fuerzas a prosperar, guardando el temor del Todopoderoso en nuestra mente y en nuestro corazón, presentando a ti, Padre, todo proyecto, toda meta, todo objetivo, Padre eterno, sea educativo, sea laboral, sea de proyecto familiar, todo lo presentemos delante de ti, Padre eterno, sabiendo de que ya tú conoces nuestra necesidad y nuestros objetivos, Padre, para nuestras familias y para la congregación, el cuerpo de Mashiach. Padre eterno Yahweh, te rogamos y te bendecimos en esta hora, porque solo tú eres digno de suprema exaltación y alabanza. No hay nadie como tú, Padre eterno.
Y bendito tu Hijo, tu diestra majestuosa, Padre, que se reveló a tu pueblo Israel para que nos conduzca a aquella salvación que tú nos habías prometido. En el nombre bendito de Yahoshua, Padre eterno, te rogamos por los esposos, por los hijos de nuestros hijos, Padre, que alcancemos esta misericordia hasta por 1000 generaciones, como lo dice tu santa y bendita palabra y tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón de carne y no de roca, a guardar tus mandamientos conforme a la palabra que nos das, y que sea tu Santo Espíritu por medio de Yahoshua el Mashiach el que nos guíe a toda verdad, a tu verdad. En el nombre bendito de Yahoshua te lo pedimos, Padre eterno Yahweh, te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Vamos a citar el Shema. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno. 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 Aleluya. Ya. Aleluya. Ya. Aplauso a nuestro Padre Celestial Yahweh, porque Él es muy bueno. Y Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu halishmoa kol shofar. B'shem Yahoshua Mashiachenu, toda rabá lecha b'kadosh Yahweh. Amén, amén. Nuestro poderoso Rey del universo, que nos santificas, nos consagras con tus mandamientos y nos has ordenado escuchar el sonido del shofar. Y lo hacemos en el nombre de Yahoshua nuestro Mesías. Amén, amén. Muchas gracias, Padre. Adelante. Aleluya. Aleluya. Bueno, amados Ajín, nos despedimos entonces. Amado Aj Moshiach, Shavua Tov, para mi querido Abraham y para todos los Ajín que nos ven. Shavua Tov, que Yahweh les bendiga.